Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Los colores. En el video anterior estuvimos hablando de algunos significados que se le pueden atribuir al color blanco. Y cuando hablábamos de esos significados, hablamos acerca de la relación que existe entre el color blanco y un textil muy mencionado en las escrituras, como lo es el lino fino torcido. Vamos en estos momentos a obtener algunos principios espirituales que pueden sernos útiles a través de analizar cómo se elabora este textil llamado lino. Encontramos que el lino se obtiene de las fibras de los tallos de una planta que así se llama también, la planta del lino. Y de esta planta se obtienen no solamente los tallos, sino también la semilla, que nosotros conocemos como semilla de lino o semilla de linaza. Y de esta semilla, que tiene muchas propiedades nutritivas, se puede obtener el aceite de linaza o se puede consumir también la semilla de diferentes maneras. Pero vamos enfocándonos a los tallos de esta planta porque de ahí se elabora el hilo que se utiliza para hacer los tejidos de lino. La palabra lino en el original hebreo significa blanquear o emblanquecer. En la escritura, el lino se utiliza para representar la justicia por su fineza y por su blancura. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, podemos encontrar la revelación de este misterio, ya que dice que el lino fino es la justificación de los santos. Por lo tanto, el lino fino representa justicia y santidad. Veamos algo acerca del proceso que se realiza para obtener el lino. En primer lugar, necesitamos que la planta esté madura en sus tallos para poder utilizarla. Si queremos hacer una aplicación espiritual del comienzo de este proceso, podemos comparar nuestra vida cristiana con el proceso de elaboración del lino. En la etapa de la maduración, entendemos que todos, como seres humanos, tenemos que tener un punto de maduración en el sentido de llegar al momento de nuestra vida en donde nosotros sintamos la necesidad de un Salvador. ¿Y cómo hemos de reconocer la necesidad de un Salvador si no creemos que necesitamos ser salvados? Lo primero que tiene que ocurrir en nuestra vida es reconocer que somos pecadores y que por el pecado nosotros somos merecedores de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, entonces no entenderemos que tenemos la necesidad de ser perdonados y la necesidad de un Salvador. Necesitamos estar maduros en esta convicción para estar listos para el llamado. Si nosotros no estamos en ese punto, aunque recibamos el llamado, nosotros no estaremos en un verdadero arrepentimiento y no podremos continuar con este proceso. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí podemos ver que solamente una persona que ha llegado a la madurez de reconocerse un pecador puede estar disponible para abrir la puerta y permitirle a Jesús que haga la limpieza que tiene que hacer en su vida. Aquel que no ha llegado al punto de maduración puede recibir el llamado y no abrir la puerta y desaprovechar la oportunidad para ser salvo. Esto también lo podemos demostrar con el pasaje Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En la Biblia leemos que a Dios le desagrada la tibieza. O bien estamos fríos o bien estamos calientes. O bien decimos sí o bien decimos no. O cuando alguien viene y nos comparte del Evangelio, o decimos sí o decimos no. Es una respuesta que nosotros podemos dar dada el libre albedrío que Dios nos da para decidir qué es lo que queremos. Las cosas buenas o las cosas malas, la vida o la muerte. Es la capacidad que nosotros tenemos de parte de Dios para decidir. Una persona que está madura y que está lista para comenzar el proceso de su redención
cuando alguien le comparte el Evangelio, abre su corazón y recibe el Evangelio para su salvación. El paso número 2 del proceso de elaboración del textil tiene que ver con arrancarse. Cuando está maduro el tallo, este se arranca. Nosotros sabemos que una planta, cuando es arrancada del suelo, esta planta eventualmente va a morir. Es decir, se va a secar y ya no va a continuar con el proceso de crecimiento. Aunque suena un poco contraproducente, el hecho de arrancar esta planta y que vaya a morir realmente representa vida. Aunque una planta cuando se arranca, muere y se seca, espiritualmente ocurre lo contrario en nuestra vida. Y aunque suene un poco raro que al ser arrancados tengamos que morir y secarnos, realmente simboliza que cuando nosotros creemos en Jesús, vivimos hacia la muerte, pero morimos hacia la vida. Esto quiere decir que ciertamente morimos en nuestra carne, pero esta muerte nos está llevando a la vida verdadera o a la vida eterna. El tercer paso del proceso es la separación. Hay que separar estos tallos para poder utilizarlos como una materia prima. Cuando nosotros separamos nuestra vida de las cosas del mundo, estamos naciendo a una nueva vida. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El proceso de separación es necesario porque ahora somos nosotros templo de un Dios viviente. 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte en el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este texto podemos entender que la separación se realiza porque ya no hay una comunión entre la luz y las tinieblas, entre lo que hacen los incrédulos y lo que hacemos hoy por ser creyentes del único Dios viviente. Aquí nos está haciendo alusión de que es necesario salir de todo ello y apartarnos. Nosotros no podemos continuar un proceso de crecimiento como creyentes y eventualmente volvemos a las mismas actitudes, a los mismos hechos, a las mismas acciones, a los mismos ambientes, a las mismas situaciones en las que vivíamos antes, porque entonces este proceso va a cortarse y va a ser como en la parábola del sembrador, que esta semilla no va a producir el fruto que debe de producir. Es necesario entonces estar maduros para recibir el llamado, es necesario también ser arrancados, pero también es necesario ser separados. Somos nuevas criaturas y como tales tenemos que empezar a vivir. Jesús mismo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, pero debemos vivir de una manera distinta a como viven aquellos que no han reconocido a Jesús como su Salvador y que no viven conforme a la obediencia a Dios. El cuarto paso del proceso es que estas fibras se ponen a remojar. Cuando yo pienso en la palabra remojar, viene a mi mente una situación de mi niñez. Cuando estábamos en la escuela, recuerdo que utilizábamos unas calcetas blancas como parte del uniforme de la escuela donde asistíamos. Y estas calcetas, pues luego de ser blancas, muchas veces se manchaban o se ensuciaban por el zapato que era negro, o se ensuciaban simplemente porque siendo niños o siendo niñas al utilizar estas calcetas, pues las ensuciábamos, no nos caracterizábamos por cuidarlas y siendo un color blanco se ensuciaban.
y tendían a percudirse, es decir, a que el blanco no se conservara si no las lavaba uno adecuadamente. Entonces mi mamá nos ponía a lavar a cada una de mis hermanas y a mí estas calcetas para que continuaran blancas, y yo recuerdo que primero lo que hacíamos era ponerlas en remojo. Las poníamos en agua con detergente para que se empezaran a despercudir o a desmugrar, para que cuando nosotros las talláramos y las enjuagáramos con agua quedaran verdaderamente limpias. Entonces el proceso del remojo era importante porque era permitir que en este tejido el agua y el detergente mismo empezara a hacer su trabajo para poder limpiar la prenda. En el caso del lino, era necesario remojarlas para que las fibras se emblandecieran, tuvieran una mayor manejabilidad. Cuando nosotros continuamos en un proceso de nuestra redención y ya hemos sido arrancados y ya hemos sido separados, también tenemos que entrar en ese remojo. Para remojar la materia prima, para remojar es el agua. Y el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que entrar en ese remojo, es decir, ser expuestos constantemente a la palabra de Dios para que la palabra de Dios vaya transformando nuestros corazones, vaya transformando nuestra vida, nos vaya preparando para llegar a ser ese textil útil, ese textil emblanquecido. Podemos apoyar este proceso con una cita bíblica que encontramos: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. En este texto podemos analizar cosas muy importantes. En primer lugar, este remojo, para que salga toda esa mugre, toda esa suciedad, debemos permitirle al Espíritu Santo que empiece a trabajar con nosotros y que transforme nuestro corazón. Esta transformación nos va a ayudar a quitar toda esa suciedad en la que está incluida la idolatría y todo tipo de abominación que existía en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos llevaba a actuar de manera contraria a lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces, en este proceso de remojo, este corazón de piedra va a ser emblandecido, va a ser suavizado. La palabra de Dios dice que el corazón de piedra iba a ser quitado para que hubiera ahora un corazón de carne en su lugar. El corazón de piedra representa un corazón terco, un corazón endurecido, un corazón obstinado en seguir sus propias ideas, sus propias obras, sus propios caminos. Y este corazón, a través de ese remojo de la palabra de Dios, de ese constante ablandamiento de nuestras conciencias, de nuestras mentes a través de la palabra de Dios, nos va a dar por resultado ese corazón de carne que tiene como característica ser un corazón moldeable, ser un corazón tierno, un corazón obediente, un corazón que responde a los mandamientos de Dios y que es sumiso. Si nosotros no nos exponemos continuamente a la palabra de Dios, este corazón tiende a volver al estado endurecido en el que estaba. La palabra de Dios es nuestro alimento y sin ese alimento no podemos continuar creciendo, no podemos tener esa vida espiritual ni tener ese fundamento y esas armas en las luchas diarias que se tienen en el vivir todavía en esta carne. Esta carne tiende al pecado y debemos de alimentar el espíritu para que el espíritu traiga vida a nuestra persona. En Efesios capítulo 5, versículo 26 leemos: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento, la santificación, la purificación de nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. Cuando se ha terminado el remojo de estas fibras, las fibras se ponen al sol, se exponen al sol.
El sol tiende a blanquear. Si seguimos con el ejemplo de la ropa que lavábamos, la remojábamos, la tallábamos, la enjuagábamos con agua, la tendíamos y especialmente los tejidos blancos, recuerdo que mi abuelita nos decía que los tendiéramos al sol, porque el sol iba a hacer que realmente el proceso de blanqueamiento funcionara mejor. El exponer un textil al sol se ve más blanco y el sol acaba de purificar. Incluso el secar la ropa al sol es importante porque mata las bacterias que pueden existir todavía en telas. Simplemente, aunque uno no lavara una ropa porque está limpia, pero ha estado guardada y huele por haber estado guardada, si uno la expone al sol, el sol la purifica. Entonces, esta exposición al sol es muy importante. Jesús es el sol de justicia. Jesús es nuestro sol de justicia. Lo leemos en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas atraerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol, como uno de los símbolos de Jesús, nos muestra cómo Él es el sol de justicia, por Él somos justificados. Pero también en este texto leemos cómo Jesús, al traernos la salvación, nosotros saldríamos y saltaríamos de gozo. Jesús es nuestro gozo. La exposición del sol es algo muy importante y es saludable. Nosotros debemos tomar el sol al menos 15 minutos diarios, claro que en condiciones controladas, dado que en nuestros tiempos los rayos ultravioleta están penetrando más hacia la tierra que antes, pero aún así debemos tomar el sol 15 minutos diarios. ¿Por qué? Porque el sol hace que se produzca el 90% de la vitamina D que necesitamos. La ausencia de esta vitamina puede ser detonante de muchas enfermedades, incluso está asociada con la depresión. Algunas personas que han vivido en climas muy fríos, donde el sol casi no sale o los rayos del sol no están tan presentes en esos lugares, en esos países, frecuentemente son personas que tienen una tendencia a la depresión. Y los estudios científicos han demostrado que la vitamina D es determinante para combatir la depresión. Es algo similar a lo necesario que es mirar siempre el carácter de Cristo y estar siempre trabajando para manifestar ese carácter de Cristo, tener ese modelo que es Jesús para nuestras vidas. También el sol es muy importante porque al producir el 90% de la vitamina D, esta vitamina D ayuda a que el calcio se fije en los huesos y por eso nosotros podremos tener huesos más saludables. El sol es importante. Isaías capítulo 60 versículos del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En este texto podemos ver que Isaías nos dice que nos levantemos. Necesitamos un vigor para levantarnos y andar, necesitamos huesos espirituales firmes, es decir, necesitamos a Cristo para nosotros poder resplandecer, porque lo que nosotros reflejamos debe ser Cristo en nosotros. Entonces, en cierta forma, nosotros reflejamos ese sol de justicia que es Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a nosotros, vino esa luz. Fue como esos rayos solares que le trajeron vida a nuestro ser. Y esa gloria de Dios debe ser manifestada a través de todo lo que nosotros hacemos, porque de eso que ven los demás en nosotros podemos ser testigos, testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de toda persona que se rinde a Cristo. Si los demás no ven ese resplandor en nosotros, no podemos ser tan efectivos compartiendo el evangelio. Ellos necesitan ver en nosotros ese resplandor. Toda planta necesita del sol como nosotros lo necesitamos también. Hace unos días se me secó una de mis plantas que yo tenía aquí dentro en casa y pude darme cuenta que en realidad yo había olvidado sacarla al sol por varios días
y la ausencia de los rayos solares, aunque aquí adentro había luz artificial, no pudo subsistir esta planta, se murió. Entonces así somos nosotros, a veces buscamos cosas artificiales, luz artificial para nuestra vida, enseñanzas del mundo, enseñanzas psicológicas, enseñanzas de motivación, tantos pensadores que de repente vienen y nos quieren llenar de todas sus reflexiones como para que llevemos una mejor vida, y en realidad esto produce un resultado mínimo y muy pasadero, es decir, perecedero. Cuando nosotros como cristianos comenzamos, necesitamos la luz de Cristo, necesitamos la luz del sol, que es Jesucristo, para que esa luz realmente produzca una vida real y no nos sequemos, como sucede con las plantas que no reciben la luz del sol. La siguiente etapa para elaborar el lino es sumergir esta fibra que fue asoleada en agua. Y sumergirla en agua puede simbolizarse en nuestra vida con sumergirnos en la vida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se representa a través de las aguas. El agua es vida. Sin el agua no puede haber vida en el planeta, y sin el agua nosotros tampoco podríamos subsistir. La mayor parte de la composición de nuestro cuerpo es agua. Nuestras células están compuestas de agua, y un cuerpo que no se hidrata empiezan a funcionar mal sus órganos internos. Como seres humanos tenemos una capacidad de poder subsistir varios días sin consumir alimento, pero realmente sin consumir agua nosotros no podemos vivir mucho tiempo. Las personas que de repente se ponen en huelga de hambre pueden estar muchos días sin comer, pero no pueden estar sin tomar agua. Realmente el que el cuerpo se deshidrate puede llegar a traernos la muerte. Entonces el Espíritu Santo puede representarse a través del agua. Cuando nosotros leemos en Génesis el pasaje acerca de la creación, vemos cómo dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y vemos que en el agua se produce vida. Cuando nosotros también en Génesis leemos acerca del diluvio, vemos cómo la tierra se había corrompido, el mal había ido en aumento, y Dios quiso hacer una limpieza y lo hizo a través del diluvio. A través del agua es que se limpió de todo aquello para que volviera a empezar de alguna manera la humanidad. Los que pudieron entrar al arca, que en este caso simboliza a Jesucristo, pudieron empezar en una tierra nuevamente. Lamentablemente los seres humanos tendemos a la corrupción, tendremos a volver a lo malo. Por eso, una vez que entramos en esa arca de salvación que es Jesucristo, nosotros debemos permanecer sumergidos en el agua del Espíritu para que continuamente seamos limpiados. También vemos en el pasaje del Mar Rojo cómo cuando se abren las aguas para que el pueblo de Dios pase en seco, el pueblo que venía persiguiéndoles los egipcios fueron ahogados en el Mar Rojo, es decir, a través del agua también Dios libra a su pueblo de la esclavitud. Asimismo, para no volver a ser esclavos del pecado y vivir siempre en la libertad que Cristo nos ha dado, debemos vivir a través de la influencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra vida para poder continuar siendo libres de todo pecado. Humanamente hablando, nosotros sabemos también que cuando nosotros aún no salíamos del vientre de nuestra madre, estábamos viviendo dentro de él, dentro del vientre. El feto convive con el líquido amniótico, esa agua que está presente en el útero de la madre y que de alguna manera estuve leyendo que ese líquido se lo bebe el bebé, lo inhala el bebé y le permite al bebé tener movimiento en el útero, y a través de este movimiento sus huesos sean formados adecuadamente. También este líquido amniótico ayuda al bebé para que la formación de sus pulmones sea la eficiente, amortigua los golpes. Si llega a golpearse el vientre, su madre lo protege este líquido. Entonces es muy importante porque también le ayuda a mantener una temperatura adecuada en su formación.
Y es tan relevante ver cómo desde antes de salir del vientre de nuestra madre, Dios nos cuidaba dentro de ese útero y estábamos rodeados de esa agua. El agua siempre ha simbolizado vida y es muy importante en todos los ámbitos para todo ser viviente, desde las plantas, los animales y pues obviamente también para nosotros los seres humanos. El Espíritu Santo es el proveedor de nuestra vida. La palabra de Dios solamente la podemos discernir y entender a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podríamos entender lo que leemos en la Biblia. Por eso muchas personas leen y no entienden, porque lo están leyendo únicamente a través de un entendimiento natural y humano. Es necesario el Espíritu Santo para poder descubrir todas las verdades que hay en la palabra y para poder hacerlas vida en nuestro corazón. El último paso para la producción del lino es cardar las fibras, y el cardar era como con unos cepillos muy grandes con unas como tipo de clavos metálicos y se estaban peinando con mucha fuerza las fibras para desenredarlas, para alisarlas, para ponerlas en una condición que se pudieran utilizar o se pudieran moldear. Este proceso nosotros podemos compararlo con nuestra vida cristiana cuando nosotros necesitamos ser moldeados a través de las pruebas, necesitamos ser pasados por algunas situaciones para que nuestro carácter sea formado, para que podamos dar fruto. Necesitamos que nuestras fibras en nuestro corazón sean peinadas, sean desenredadas, sean tratadas de tal manera para que podamos ser útiles. Si estas fibras que se sacaron del lino para formar la tela no fueran desenredadas, no podría hacerse un hilo. Es decir, sería solo una maraña que no ha sido peinado ni desenredado, no podría sacarse el hilo. Y si no se puede sacar el hilo, no se puede hacer el tejido. Este hilo que se empieza a hacer una vez que ya fue cardado las fibras, que fueron cepilladas y desenredadas, se empieza a hacer ese hilo. Y ese hilo representa en nuestra vida la continuidad, la perseverancia con la que debemos estar viviendo cada día. No rendirnos cuando de repente cometemos algún error, incluso llegamos eventualmente a pecar. Debemos arrepentirnos y debemos levantarnos y debemos continuar sabiendo que no es en nuestras fuerzas. Esa constancia y esa perseverancia nos va a ayudar a crecer. No ser cristianos que tengamos 15, 20 años en el Evangelio y todavía necesitamos leche espiritual. De no entender cosas espirituales ni de vivir como cristianos maduros a pesar de los años. Debemos de tener esa perseverancia para que se pueda sacar esa hebra constante, que no se reviente, que me permita tener la cantidad suficiente para empezar a tejer. En ese tejido, cuando ya se empieza a formar el textil, podemos comparar con las obras de la fe. Es decir, nosotros sabemos claramente que nosotros no somos salvos por obras. Nadie puede ser salvo por obras, pero también tenemos que entender que las obras son una consecuencia de nuestra salvación, que nosotros demostramos nuestra fe a través de las obras. Eso lo podemos leer en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras de la fe, que son el servicio y el sometimiento a Dios, demuestran nuestro grado de crecimiento como cristianos. Aquí también quisiera hacer énfasis a que en esta etapa nosotros como cristianos debemos entender que no debemos ser cristianos únicamente de los que vamos los domingos a la congregación y estamos allí sentados, recibimos un buen banquete espiritual y continuamos nuestra vida, sino que también debemos dar un servicio. Dios nos llama al ministerio y hay infinidad de ministerios como hay infinidad de dones del Espíritu Santo. Debemos entender que como parte de un cuerpo debemos cumplir una función. Incorporarnos a servir en la iglesia donde nos congregamos. Cualquier servicio al que Dios nos llame a hacer es necesario que nosotros participemos.
Vemos en todo este proceso que la última etapa, que es cuando ya se ha hecho el hilo de las fibras del lino y se teje para lograr tener un textil, podríamos comparar entonces que un cristiano que está viviendo ese proceso y avanzando en la vida cristiana, también es un cristiano que sirve, que ejerce un ministerio, que ejerce el llamado que Dios le ha dado. Haciendo un repaso de todas las etapas, vimos que la planta debe estar madura para luego ser arrancada y que una vez que es arrancada es separada, luego es remojada, expuesta al sol, después sumergida en agua y luego secada, se peina para luego hacer hilo y de este hilo terminar un tejido que sea útil. Nuestra vida cristiana es también de esa manera. Recibimos un llamado, respondemos, somos arrancados de nuestra vieja naturaleza, separados de las obras de la carne, somos remojados en el agua de la palabra para ser limpiados, ser instruidos, crecer, ser alimentados. También somos expuestos al sol, somos expuestos a la obra de Cristo, lo que Él quiere hacer en nosotros para que podamos ir siendo parecidos en nuestra vida a Él. Y después somos sumergidos en el Espíritu Santo para comprender, para discernir, para escuchar la voz de Dios, para ser guiados en la voluntad perfecta todos los días de nuestra vida. Y somos cepillados con las pruebas para poder hacer que este tejido pueda ser un hilo, siendo constantes y siendo perseverantes en nuestra vida cristiana y finalmente formar parte de ese tejido que tiene esa utilidad ejerciendo el llamado que Dios nos ha hecho a servir en nuestras congregaciones, a servir en el lugar donde Dios nos plante, donde Dios nos lleve. Hemos entendido esto como un proceso también. Ahora, el lino fino que era utilizado en las vestiduras de los sacerdotes, que utilizaban los reyes, que llegó a utilizar mismo David, Samuel, que utilizó José, cuando fue de alguna manera reconocido y puesto en autoridad por Faraón una vez que él interpretó los sueños que el Faraón había tenido. Este lino fino lleva un proceso para que pueda ser utilizado y es muy importante entender que las características de este tejido son muy diferentes al algodón, a la lana o a cualquier otro tejido, ya que el lino tiene la característica de que al estar en contacto con la piel no produce sudoración. Nosotros podemos ver en Ezequiel capítulo 44 versículos 17 y 18: cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán con vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y llevarán calzoncillos de lino sobre sus caderas. No se ceñirán nada que los haga sudar. La lana induce la transpiración. La lana retiene el calor humano. Cuando el lino desecha ese calor humano, por tanto, la lana habla del trabajo y el esfuerzo del ser humano. Es lo que hace transpirar al hombre. El sudor es parte de la maldición del pecado y el resultado del propio trabajo y esfuerzo. En Génesis capítulo 3, versículo 19 leemos: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los pantaloncillos deberán hacerse de lino y no de lana, puesto que el trabajo del hombre no puede nunca cubrir su vergüenza ni desnudez ante Dios. Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez haciéndose vestidos de hojas de higuera, y esto fue inaceptable delante de Dios. Por tanto, de igual manera, el propio trabajo del hombre jamás podrá limpiarle de su condición pecadora ante Dios. La justificación, que es nuestro estado correcto ante Dios, es otorgado por nuestra fe en Cristo y no por nuestras obras. Somos justificados a los ojos de Dios por medio de la gracia y no por las obras de la ley.
Nadie puede recibir justificación por obras y fe al mismo tiempo. Dios prohíbe la mezcla de lana y lino. Esto de alguna manera nos hace ver que nuestra justificación nunca es a través de nuestras obras. Las obras son consecuencia de esa justificación y de esa salvación que hemos recibido, pero no recibimos la salvación por lo que hacemos. No podríamos recibirla de ninguna manera. Estaba prohibido mezclar la lana con el lino. La lana representa la obra humana y el lino la obra de Dios. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza para ustedes y que sirva de complemento cada vez que utilicemos el color blanco en la danza y pensemos en las vestiduras de lino fino, en las vestiduras que como cristianos debemos tener. Espero que cada que utilicemos el color blanco en la danza y queramos hacer de alguna manera una representación o recordar lo que es el lino fino, el lino blanco, el lino resplandeciente, nos venga a la mente que esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha limpiado de todo pecado, nos ha hecho aceptos delante del Padre, nos ha abierto la entrada hacia la presencia de Dios, y recordar que todo este proceso nosotros tenemos participación. El Espíritu Santo hace su obra, pero nosotros debemos estar atentos a dejar que el Espíritu Santo haga en nuestra vida la obra perfecta y que cuidemos nuestras vestiduras blancas. Muchas gracias nuevamente por su atención y seguimos en esta serie en las próximas semanas.